Buenas tardes a todos, les habla Paula Andrea Ochoa Beltrán. Vengo a exponerles básicamente sobre la decisión más difícil que trata de los temas de los matrimonios, sobre todo infantiles y arreglados en Indonesia, que es un país ubicado al sudeste asiático. Recordemos que este es un país que profesa la religión del Islam o la religión musulmana. Vamos a tratar básicamente el tema de que los matrimonios arreglados han hecho parte de la humanidad desde que aparecieron conceptos como supervivencia y necesidad de poder. Y aunque el continente asiático y específicamente Indonesia no es el único país ni el único continente que sufre de este mal del matrimonio arreglado, sí es el que presenta la mayor cifra de este tipo de matrimonios y sobre todo este tipo de matrimonios arreglados y establecidos entre menores de edad o con una parte menor de edad que normalmente son las mujeres. Para poder visualizar y entender mejor este tipo de conceptos o de temáticas, vamos a tener en el frente conceptos como la supervivencia, que es la capacidad de sobrevivir, por decirlo así, o de vivir en contextos de alta dificultad. Recordemos que la dificultad pues, es un concepto bastante variable de acuerdo a la percepción. Aquí en Occidente no consideramos que el matrimonio sea la manera de solucionar un tipo de dificultad, sin embargo, pues allá lo toman así. Segundo, la necesidad de poder. La palabra necesidad por sí sola habla de la carencia de algo indispensable para la supervivencia, en este caso pues la supervivencia humana, y el poder es la capacidad de una o más personas con cierto tipo de características de influenciar o convertirse en un ente influyente dentro de un grupo de personas más grande, lo que obliga a este grupo de personas más grande convertido en seguidores a actuar de determinada manera. También vamos a hablar de conceptos como la economía, que es la capacidad de suplir o satisfacer necesidades ilimitadas, necesidades humanas ilimitadas, con recursos limitados. ¿Por qué economía? Porque es una de las razones principales de este tipo de matrimonios. Buscan la satisfacción de este tipo de necesidades ilimitadas con un rango mayor de recursos establecido pues, en este matrimonio, después de que se lleva a cabo. Además, la definición de matrimonio, que es la unión de dos personas eh, con ritos o formalidades legales, lo que permite el reconocimiento legal de esta unión. El matrimonio infantil, que pues es lo mismo, pero teniendo una o las dos partes menores de edad, no conscientes de lo que están haciendo, con o sin el consentimiento de ellos mismos, normalmente con el consentimiento de sus padres. Y por último, bueno, conceptos como el Islam, que es la religión que profesa Indonesia, es una religión monoteísta por el profeta Mahoma y guiada básicamente por su libro sagrado, que es la Corán o el Corán, y la definición de familia, que es básicamente una unión o un conjunto de ascendientes, descendientes y demás personas relacionadas por lazos legales o de consanguinidad. ¿Por qué la familia? Uno, porque es la familia el primer ente más influyente en todo este proceso, y dos, porque es el principal fin de este tipo de matrimonios. Básicamente queremos entender por qué este tipo de matrimonios arreglados y o infantiles deberían desaparecer de la cultura islámica y sobre todo de la cultura de Indonesia. Vamos a dividir este tema básicamente en historia, economía, la parte social del asunto, la parte de religión y la parte de las generalidades. En la parte de la historia podemos contemplar que el Islam considera el matrimonio como la principal institución social. Además de esto, el Islam no permite y nunca lo ha permitido ni el noviazgo prematrimonial, es decir, las personas que se casan pueden tener máximo una relación de conocerse, de conocidos, como lo llamaremos acá en el mundo occidental, pero no tienen una relación sentimental, emocional o algún tipo de conexión de esta forma antes de su matrimonio. No permite tampoco la vida en celibato o la vida de soltería que vivimos o viven muchas personas acá en América Latina sin problema, y tampoco permite la continencia sexual en el matrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Que el Islam prohíbe contundentemente los matrimonios que no son consumados o que no tienen descendencia. El fin de los matrimonios en el Islam es tener descendencia. Entonces, bueno, esto hace parte del manejo que le da el Islam a todo este tema. Hay que tener en cuenta también que en Indonesia los matrimonios entre menores de edad y los matrimonios arreglados han hecho parte de su historia completamente, hasta que en 1974 la legislación, el poder legislativo de ese momento, decidió crear el decreto del matrimonio, que fue un decreto que logró que al menos los hombres en estos matrimonios fueran mayores de edad. Es decir, los hombres tendrían que tener mínimo 19 años y las mujeres mínimo 16 años para contraer nupcias. Ambos deberían tener el permiso de sus padres, lo que permitió, bueno, uno, un vacío legal, dirá que si los jóvenes podían falsificar este tipo de permisos, siendo menores de edad ambos,
incluso teniendo menos de los 19 años los varones y menos de los 16 las señoritas podrían casarse, y dos, que los padres fueron los principales influenciadores de estos matrimonios. Es decir, que estos matrimonios eran realmente porque los padres lo querían así y no porque los jóvenes estuvieran completamente de acuerdo con casarse con esa persona. La parte económica del asunto, bueno, primero la economía es la primera razón por la que una familia decide contraer nupcias con, o decide que su hija o su hijo contraiga nupcias con la hija o el hijo de otra familia. Básicamente porque el dinero genera poder. Esto, bueno, lo vamos a desarrollar mejor más adelante, pero se busca un mejoramiento de las condiciones, como les explicaba anteriormente. Lo que buscan estas familias es que haya una mayor brecha de recursos para la satisfacción de sus necesidades, y pues esto se da desde este matrimonio. Además de esto, pues la seguridad y la estabilidad no solo de la familia, sino de la señorita o el caballero que contrae las nupcias, y de la descendencia que estos tengan, de la familia que nazca de toda esta unión matrimonial. En la parte social se encuentra, uno, la parte de la honra. Una familia que tenga una mujer casadera, es decir, una mujer en edad de matrimonio que no se case, es una familia deshonrada, es una familia que puede ser desterrada. Podemos verlo en series españolas en las que se ve, bueno, hay una en específico en la que se ve el caso de una señorita, no es el caso de una menor de edad, realmente es una mujer que se encuentra privada de su libertad por algunos delitos que ha cometido. El caso es que tiene su familia, todos son musulmanes, todos practican la religión del Islam, y encontraron un poblado musulmán en España, pero resulta que si la señorita no contrae nupcias con un caballero, cabe aclarar que la señorita, aparte de estar presa, es lesbiana, cosa que también está prohibida. Si ella no contrae nupcias con este caballero que su familia, entre comillas, ha escogido para él y que su poblado ha escogido para ella, van a ser desterrados del lugar donde viven. Esto hace parte, pues digamos que de las apreciaciones y condiciones sociales que se pueden sufrir. Ahora, a nivel de religión, el Islam establece, uno, el hombre que se casa completa la mitad de su religión. Tiene unos requisitos para poder uno contraer matrimonio. Entre estos, pues uno no puede celebrar dos matrimonios al tiempo, y no se puede celebrar matrimonio si uno está en proceso de divorcio. Aparte de esto, un hombre puede tener tres mujeres, puede tener hasta cuatro mujeres. Tiene que tener las condiciones económicas para mantenerlas a las cuatro, y puede, comillas, escogerlas o casarse con mujeres que practiquen el judaísmo, el cristianismo o el islamismo, teniendo en cuenta que estas tres religiones nacen de la profecía de Abraham. La mujer sí solo puede tener un esposo, y aparte el hombre solo puede ser musulmán. Ella no puede casarse con nadie que profese otro tipo de religión. No se pueden casar dos hermanas con el mismo hombre. Hay ciertos rasgos o rangos de consanguinidad que no se pueden romper a la hora de establecer un matrimonio. Además de esto, un hombre puede casarse con la suegra o con la hijastra si el lazo matrimonial que él hubiera tenido con la hija de la señora con la que ahora se va a casar, o de la madrastra pues de la niña con la que ahora se va a casar, hubiera sido un matrimonio ya disuelto y no consumado, es decir, que no tenga herederos, que no sean hijos suyos directamente. La influencia del Islam en esto, pues es, digamos que muy clara, es una influencia bastante grande. Además de esto, hablamos pues de la UNICEF, que como todos sabemos protege a la niñez. Entre las estadísticas de la UNICEF está que el 14% de las mujeres en Indonesia o en el sudeste asiático se casan antes de los 18 años, lo que vendrían siendo más o menos unos 12 millones de mujeres menores de 18 años al año que pues contraen nupcias. Y mundialmente 115 millones de varones o de hombres han contraído nupcias antes de los 18 años. Pero digamos que si hacemos las cuentas nos damos cuenta que se presenta más en las mujeres, es una práctica que se da más con las señoritas que con los caballeros. Como ya lo hemos venido desarrollando, parte de las causas de todo esto pues son las necesidades económicas de algunas de las familias, aparte pues de lo que propone obviamente el Islam, teniendo en cuenta las prohibiciones y la importancia de la familia y el matrimonio en toda esta cultura y la religión, pues la honra familiar. Todo esto impuesto, digamos que de manera religiosa. Entre las consecuencias podemos encontrar una falta completa de educación entre las mujeres. Es muy raro que una mujer llegue completamente a la universidad y pueda desarrollar como una vida profesional o de trabajo. Además de esto, pues la falta obviamente de derechos, la completa y total sumisión, y algunas mujeres que llegan incluso al suicidio por este tipo de decisiones que, entre comillas, ellas no tuvieron la oportunidad de elegir o de decidir, pero que su familia pues tuvo que entregarlas a ellas, y ellas tuvieron que tomar la decisión más difícil, que fue anteponer la necesidad de su familia ante los gustos y los deseos propios. Parte
estas consecuencias que también se pueden ver a nivel legal es que se estableció la renovación del decreto de matrimonio, lo que permite que ahora ambas partes sean mayores de edad. Obviamente todavía tienen que casarse con el consentimiento de sus padres, pero ya siendo ambos mayores de edad, digamos que se puede presentar una especie de modernidad en este matrimonio musulmán, permitiendo que la mujer también estudie y logre sus metas a nivel profesional. Respondiendo a la pregunta que nos planteamos inicialmente, sí, el matrimonio sí debería desaparecer establecido de esta forma. El matrimonio arreglado, el matrimonio infantil debería desaparecer de la cultura del Islam, permitiendo que pueda también países musulmanes como Indonesia utilizar su fuerza femenina como fuerza de trabajo, como fuerza de desarrollo, como fuerza tecnificada para lograr un mejor desarrollo económico del país y pues obviamente de toda la sociedad que lo constituye. Eh, para resumir, bueno, se realizó la renovación del decreto de matrimonio, que fue el que en su principio estableció que las mujeres tenían que tener al menos 16. Ahora, tanto hombres como mujeres para poder contraer matrimonio deben tener 19 años amparados por sus padres, pero deben ya ser mayores de edad, completamente conscientes del paso que van a tomar, teniendo en cuenta las estadísticas de UNICEF, que el 14% de las mujeres en Indonesia específicamente o en el sudeste asiático en general se casaban antes de los 18 años, lo que vendría siendo unos 12 millones de mujeres al año que se casan menores de 18 años y que 115 millones de varones en total se habían casado por debajo de estos 18 años, teniendo en cuenta que las principales razones no hacen parte de un beneficio económico grande o de un beneficio económico para toda la nación y que no son razones contundentes para llevar a cabo este tipo de decisiones legales y teniendo en cuenta la prohibición del matrimonio con menores de edad o entre menores de edad, independiente de que exista la aprobación de sus padres. Les agradezco mucho el haberme escuchado todo este rato, que estén muy bien.